que me arrepentí lo suficiente? ¿Acaso todas mis confesiones habrán sido inválidas? ¿Mi pecado es imperdonable? ¿Cuál es el grado exacto de mi pecado? ¿Cómo categorizarlo? Esas son algunas preguntas que resultan particularmente acuciantes para algunas personas que suelen darle bastante vuelta a su vida interior para ver si realmente están en una situación válida con respecto a Dios. Pero aquí lo que es fundamental entender es lo siguiente: la singularidad del cristianismo. En general, en las religiones lo que encontramos es que las religiones no cristianas son intentos del hombre para llegar a Dios. En cambio, el cristianismo es la religión en la cual Dios ha venido al hombre. Así nos lo enseña claramente 1 Juan 4:8, donde dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Esto es absolutamente clave porque el amor de Dios para con nosotros y el hecho de que día a día nos otorgue su gracia depende fundamentalmente de la bondad de Él, no de que nosotros hagamos las cosas perfectamente. Ni siquiera depende de que nos arrepintamos perfectamente. De hecho, ya C.S. Lewis, el filósofo cristiano, ¿no?, decía que si Dios fuese kantiano, en un sentido de esperar una absoluta perfección moral de absoluto desinterés en nosotros para recién amarnos, para recién perdonarnos, entonces las cosas serían imposibles. Dios sabe que somos imperfectos. Así, por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, encontramos lo siguiente: cuando el hijo pródigo se encuentra comiendo la comida de los cerdos, se dice: vaya, pero ¿qué hago yo aquí? Si los criados de mi padre comen mucho mejor que yo, volveré a casa de mi padre y le pediré disculpas. Entonces esto es muy interesante porque el movimiento primario del hijo pródigo para volver a la casa del padre no es de una pureza moral absoluta. Más bien es un tema de interés, ¿no? De en la casa de mi padre comería mejor. Y muchas veces uno se encuentra así con que alejándose de Dios, viviendo en una vida de pecado, se siente infeliz, se siente miserable, se siente frustrado, se siente amarrado por ciertos vicios, se siente pues amarrado por ciertos defectos y todo ello. Y lo que Dios quiere es salir a abrazarnos, ¿no? La parábola del hijo pródigo dice que el padre corrió a abrazarlo. Entonces ciertamente se requiere nuestro arrepentimiento y volver a la casa del Padre. Pero Dios mismo ya tiene en cuenta que nosotros somos imperfectos y que somos imperfectos incluso en cómo nos damos cuenta de las cosas. Por supuesto que hay que luchar y procurar ponernos en la perspectiva mejor, la perspectiva del amor. Así, por ejemplo, mucho mejor sería que el hijo pródigo hubiera dicho: pobrecito mi padre, que yo lo he abandonado, debería volver a casa. ¿No? Pero el movimiento primario, el hijo pródigo, fue simplemente un tema de interés. Pero cuán misericordioso es Dios que hasta eso aprovecha de oportunidad para darnos su amor, para darnos su perdón. Porque, como dice 1 Juan 4:8, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Entonces, ya en Dios está allí el acto de perdonar, el acto de su misericordia. Él es amor que quiere derramarse sobre nosotros. Y si nosotros dentro sí de nuestra imperfección le damos la mínima oportunidad y le abrimos una sincera rendija, Dios siempre va a procurar entrar por ahí con su gracia. Y si nos tiene que levantar 1000 veces, pues nos levantará 1000 veces en la medida en que queramos seguir levantándonos, en la medida en que queramos volver a la casa con Él. Porque cuando volvamos a casa, Él va a salir corriendo y nos va a abrazar.
Ahora bien, sobre esto de darle demasiadas vueltas al propio pecado, a ponderar si nuestro grado de malicia o de arrepentimiento o de obstinación al respecto es tal o cual, conviene atender a las siguientes palabras del sacerdote José María Iraburu, santo varón, que en la serie Dame de Beber, que él dirigió específicamente en la conferencia número 58, titulada El pecado, parte 2, dice lo siguiente: no conviene cavilar en exceso, tratando de evaluar exactamente la gravedad de un pecado. Lo que tenemos que hacer es arrepentirnos de él con todo el corazón y no perder el tiempo dándole demasiadas vueltas en la cabeza, tratando de conocer exactamente la gravedad de nuestra culpa. Aquellos que atormentan su alma intentando evaluar su culpa con toda esa actitud, dándole vueltas y más vueltas a su cabeza, no suelen sacar nada en limpio. Fin de cita. Y creo que esto se ve en la experiencia. Tantas veces uno dándole vueltas a la cabeza para tratar de ponderar exactamente la dimensión de su pecado y no vamos a sacar nada en limpio. Si queremos ir a lo exacto, pues no lo sabemos. Pero lo que sí tenemos por exacto, lo que sí tenemos por garantía, es primera de Juan 4:8, que Dios es amor. Y esa es una confianza, por supuesto, no para pecar, sino es una confianza para comprometernos día a día con la lucha de no pecar. Y si caemos, levantarnos, porque nosotros somos débiles y cambiantes, pero Dios es la fuerza del amor mismo y Él es permanente. Y Él está allí, existiendo, con su acto puro de amor. Y nosotros que pasamos de la potencia al acto, de la gracia al pecado, de las buenas intenciones a la traición a Dios y todo ello, y luego al arrepentimiento y luego volver a caer, y somos fluctuantes, de todas maneras, si genuinamente queremos romper con el pecado y nos comprometemos a ello, podemos confiar en este Dios que es acto puro de amor, siempre en la apertura de recibirnos, porque eso es lo que Él mismo es.